Un saludo para todos y bienvenidos a un video más de este canal. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Y vamos a comenzar entendiendo el concepto de solución. ¿Qué significa ser solución? Pero antes hablemos un poco de qué es una ecuación diferencial. Bueno, una ecuación diferencial básicamente es una ecuación que relaciona una función con los valores que toma la misma función y sus derivadas. ¿Listo? Entonces, eso básicamente es una ecuación diferencial. Una ecuación que relaciona los valores que toma una función con los de sus derivadas y posiblemente con los de la variable independiente. Bien. En el caso de ecuaciones diferenciales, digamos, es diferente que cuando estaba estudiando usted en cursos más básicos, una ecuación, digamos, algebraica, cuyas soluciones son números. ¿Listo? En este caso, en las ecuaciones diferenciales, las incógnitas, las soluciones en general, porque también pueden ser constantes, van a ser funciones. Es decir, buscamos una función que satisfaga una ecuación diferencial. Que ya he dicho, la ecuación diferencial es una ecuación que relaciona la función y sus derivadas. Muy bien. Por ejemplo, por ejemplo, podríamos pensar que la derivada tercera de x respecto a t sea igual a menos la derivada segunda de x. Perdón, aquí me comí algo. Entonces, aquí, esta es una ecuación de orden 3, ¿listo? Esto es una ecuación de orden 3, una ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria porque estoy pensando que x es una función que solamente depende de t, ¿sí? Que es la variable independiente en este caso, y es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3 porque la máxima derivada, el orden de la mayor derivada que aparece es 3, que es en este caso. Entonces, es relacionado la derivada de orden 3 con la derivada de orden 2 y con la función misma. ¿Listo? Digamos que eso vendría siendo una ecuación diferencial, eh, dicho de una forma muy básica. Digamos, el concepto de solución. Entonces, suponga que usted tiene una ecuación diferencial. Necesitamos entender qué es ser solución de la ecuación diferencial antes de comenzar a ver técnicas para encontrar las soluciones, ¿sí? Es decir, debemos entender qué significa ser solución. De la misma manera que cuando yo tenía una ecuación, digamos, algebraica, z más 5 igual a 8. Una cosa es encontrar un método para resolver esta ecuación algebraica, ¿sí? Y otra cosa es que alguien llegue y le dice, hey, la solución es 3. Entonces, ¿por qué 3? Pues reemplácelo. 3 más 5 le da 8. Como esto es cierto, entonces esto es cierto. Alguien te pudo haber dicho, vea, z es menos 1. Entonces usted viene y lo reemplaza. Menos 1 más 5. Esta cosa te da 4. 4 es diferente de 8. Este número no la satisface. Entonces este número no es solución. Algo como eso es lo que necesito hacer para las ecuaciones diferenciales. Una cosa es entender qué es solución y otra cosa es el método por el cual yo llego a que la solución correcta es 3 y no es menos 1. ¿Sí? Entonces me interesa inicialmente entender qué es ser solución. Bien, de una forma un poco más formal, he tratado de escribir lo que es una ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, una ecuación diferencial, por una ecuación diferencial, es una expresión que yo puedo escribir de esta manera. ¿Listo? Donde E para los matemáticos funciona como un operador que va a depender de varias entradas. ¿Sí? Pero aquí todo lo que le estoy diciendo es, vea, es una expresión que depende de la función x, la función incógnita x, sus m derivadas y posiblemente de la variable independiente t también. ¿Listo?
Le he dicho que el orden de la ecuación es el orden m de la derivada más alta que aparezca en la ecuación diferencial. ¿Listo? Digamos que un ejemplito de una ecuación podría ser, digamos, ¿sí? De x de t igual a 2x. Esta vendría siendo una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? O sea que depende de una sola variable. Existen ecuaciones diferenciales que se llaman parciales, cuya variable depende de más de una variable independiente. ¿Listo? Pero aquí nos vamos a enfocar en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, esta vendría siendo una ecuación diferencial ordinaria de orden 1. ¿Listo? De orden 1, el orden de la mayor derivada que aparece es 1. Mire que para ver esto de esa manera, pues usted podría, digamos, reescribirlo así. ¿Listo? Y usted podría pensar, si quiere, que esta notación no es algo que vamos a utilizar muy a menudo, pero usted si quiere verlo más como eso, entonces usted podría pensar que U es una función de 3 variables. ¿Listo? He dejado la entrada 1 para la t, que no aparece, entonces por eso no la voy a poner. Para la 2, para la función x, y la 3 para la derivada. Así que esto vendría siendo así como u3 menos 2 u2. Si usted aquí reemplazara t, x y derivada, pues esto se vería de esta misma manera cuando usted lo ve igual a 0 como lo tengo acá. ¿Listo? Insisto, no se me enrede con la notación que estoy empleando aquí. Simplemente le estoy dando un ejemplo de una ecuación diferencial para mostrarle a usted qué es esto del orden y qué es esto de que sea ordinario. Porque voy camino a hablar del concepto de ser solución. ¿Qué significa eso de ser solución? Que es lo que me interesa inicialmente. Bien, muy bien. Entonces, aquí tengo la definición de lo que vamos a entender por ser solución. ¿Sí? Yo le invito a que pause el video y lea la definición. ¿Listo? Bueno, vamos a decir que una solución de la ecuación 1 en un intervalo, ¿sí? En un intervalo que va a llamar I, es una función X, ¿sí? Les decía yo que nuestras soluciones en esta ecuación son funciones, ¿listo? Una función X definida en el intervalo I y con valores en R tal que pasan dos cosas. Pues la función es continua y posee m derivadas en ese intervalo I, ¿sí? La función es continua y posee las derivadas hasta el orden m, pues nuestra ecuación 1 escrita estábamos con el orden m, y la segunda condición que la satisface de la misma manera que puse el ejemplo algebraico de que z igual a 3 satisface la ecuación y z igual a menos 1 no satisface esa ecuación algebraica. Usted lo reemplaza y si le da, pues funciona. Otra cosa, insisto, es cómo encontramos la solución. De momento necesitamos entender qué es ser solución. Bien, el intervalo I se llama intervalo de definición de la solución. ¿Listo? Ese es el intervalo de solución, el intervalo de definición. En ocasiones, digamos, una escritura más común y quizá más amable de escribir esa ecuación 1 es esta. Usualmente despejamos la derivada de mayor orden en términos de todo lo demás, ¿listo? Que aparecen en una ecuación. Entonces, veamos un ejemplo.
Ejemplo, entonces las funciones x y ojo que estoy hablando en plural. Las funciones de la forma x igual a constante por e a la 2t, c es una constante cualquiera, así que aquí tengo una familia de funciones, ¿sí? Constante cualquiera por e a la 2t satisfacen esta ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, de momento no le estoy diciendo cómo se obtiene la solución, sino le estoy diciendo, mire que satisface la definición. ¿Sí? Claramente esta función es continua, claramente tiene infinitas derivadas continuas, ¿sí? Pero me interesa que tenga la primera derivada y que sea continua y la derivada de esto es otra función del mismo tipo que también es continua. Entonces, en efecto, note que satisface la ecuación diferencial. Si usted deriva de x de t, si yo derivo esta cantidad, pues me da constante por e a la 2t por la derivada interna, que es 2. ¿Listo? Y quiero que note que este es el mismo x. Así que esto se puede ver como que esto es x y como es usual, escribimos el 2 al inicio, que es la constante. Entonces mire que satisface la ecuación. La derivada me da 2 veces la función original. La derivada me da 2 veces la función original. ¿Listo? Entonces, ¿satisface la ecuación? Sí, satisface la ecuación. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Listo? Estas las satisfacen en i igual una vez más a los reales. Esta función es solución de esto, sí, basta reemplazarla y verificarla. ¿Listo? No es la única función que satisface esta ecuación diferencial de orden 2. Si esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, mire que la derivada de mayor orden que aparece es 2. Basta derivarla, ¿no? Si x es igual a constante por coseno, entonces pues x', ¿sí? Y la segunda derivada me daría menos constante por coseno de t. ¿Listo? Pero este coseno de t, este c por coseno de t es la misma x. Así que esto me queda x segunda es igual a menos x. X segunda es igual a menos x. Bien. Ciertamente hay otra función que la satisface. ¿Listo? Le dejo verificar que note que x de t igual a constante por seno de t, llamémosla de otra forma, constante k por seno de t, también satisface. También satisface la ecuación diferencial que tengo aquí.
Muy bien. Un ejemplo más. Entonces, la función 1 sobre t satisface esta ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación diferencial ordinaria no lineal, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué yo la llamo no lineal, ¿listo? Esta ecuación es no lineal en U, ¿sí? Porque aparece este U cuadrado. Bueno, esta ecuación satisface esta ecuación diferencial de primer orden no lineal o bien aquí o bien acá, ¿listo? En cualquiera de los dos intervalos la satisface, pero yo no puedo decir que en todos los reales, pues porque esta función claramente no está bien definida en el cero. ¿Listo? Entonces la satisface aquí o la satisface acá. No puedo decir que en la unión, no. No me interesa que en la unión, no. En uno de los dos, y cuando veamos los problemas de valor inicial, vamos a ver que yo escogeré o bien este intervalo o bien este otro intervalo, dependiendo de dónde tenga la condición inicial, si aquí o aquí. ¿Listo? Pero entonces, esta función satisface esto aquí o aquí. Basta verificarlo, en efecto. Si usted calcula la derivada de esto, pues la derivada de esto le da menos 1 sobre t. ¿Listo? Perdón, menos 1 sobre t cuadrado. Y obviamente esto lo puedes ver como 1 sobre t elevado al cuadrado. Pero esta cosa que está aquí es nuestra u. Entonces la derivada de esto es menos u cuadrado, como dice el ejemplo. ¿Bien? Entonces aquí nos vamos a enfocar en las ecuaciones diferenciales de orden 1. Vamos a comenzar por enfocarnos eso en los siguientes videos, en las ecuaciones diferenciales de orden 1. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y compartan con sus compañeros, por favor.